La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Uno de los sucesos más importantes para que el México moderno exista, para que el México moderno sea como es hoy en día. ¿Qué significa revolución? Revolución viene del latín, textualmente, revolutio, que significa una vuelta, que básicamente, pues creo que está muy claro, es un cambio, darle una vuelta a las cosas, a lo que está sucediendo. Y en este caso, si estamos hablando de una revolución mexicana, es darle una vuelta a la parte que era México en ese momento, darle una vuelta a lo que era México. O sea, literal pusieron de cabeza a México. Esto fue a manos de, bueno, inició como iniciativa del señor Francisco I. Madero. Él quería que Porfirio Díaz ya no estuviera en el poder. Esto sucedió hace 100 años, más de 100 años, en 1910. Entonces, fue una revolución tal cual, o sea, la gente se levantó en armas, o sea, se pusieron violentos, se puso duro. Era un pueblo que estaba cansado de lo que estaba sucediendo. La voz de Madero solamente sirvió para incentivar lo que ya estaba por explotar, ¿no? O sea, era una, no sé, como una olla de presión que ya no podía más y ¡pum!, explotó. Entonces, pues se levantan en armas Zapata, Carranza, Villa, entre otros grandes nombres. Obviamente cada uno en un momento distinto se van uniendo, se van haciendo como uno solo, o sea, se van haciendo un ejército revolucionario. Y a lo que me refiero es que esto es lo que era una revolución. Actualmente no hay una revolución en México, y las revoluciones son cuando hay un pueblo inconforme. En este caso mi pregunta sería, ¿actualmente nuestro México es inconforme o está conforme con lo que le está dando el gobierno? Porque si no está conforme México, si la respuesta es no, el mexicano no está conforme con su gobierno, ¿por qué no está habiendo una revolución? O sea, no lo sé, o sea, no estoy incentivando a que haya una revolución, solamente digo como algo debe de pasar si no estamos conformes para que las cosas mejoren para bien, no para una violencia exactamente, sino que mejoren para bien, para una mejor calidad de vida para el mexicano moderno, ¿no? O posmoderno. Entonces, bueno, el punto es que también hoy en día surgen algunos partidos que vienen con la bandera de revolución, que incluso utilizan la palabra transformación, y en este caso sabemos que eso no tiene nada que ver con la Revolución Mexicana, que sentó las bases para una constitución que fue en 1917, ¿no? Entonces, el punto aquí es que estos partidos nomás tienen la fachada, tienen ahí la publicidad, tienen los medios, tienen el dinero como para decir, el cambio está en mí, o el cambio está en ti, el cambio está en todos. Pero realmente cuando llegan al poder es la misma historia, ¿no? O sea, ellos siguen la dinámica de los partidos políticos, no están haciendo una revolución real, están siguiendo como lo que ya seguían están siguiendo las reglas que ya seguían los partidos que pudieron haber hecho un mal trabajo. Entonces, al final de cuentas, todo es una fachada, todo es querer atraer a las masas a través de discursos vacíos o discursos que pretenden ser algo que realmente no son. Entonces, ese es mi punto, o sea, la revolución de 1910 fue una revolución, hoy en día es pura pantalla. Y bueno, para hablar de este tema vamos a hablar ya de la parte histórica más que de la crítica social a la revolución. Vamos a hablar desde cero, de cómo inició con el señor Francisco, cómo fue evolucionando. No nos vamos a enfocar tanto en la crítica social, siempre hay crítica social y obviamente el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces por eso es bueno saber lo que vamos a plantear el día de hoy, que obviamente muchos ya sabemos, pero también gran parte de esto lo aprendimos en lo que es la primaria, secundaria, preparatoria, tal vez en la universidad, y muchos, bueno, no digo que a todos, pero a gran parte le daba como flojera porque era muy arcaica o muy cuadrada la manera de enseñarnos, ¿no? Era de que lee este párrafo de tu libro de texto, lee estas 3 páginas y resúmelo, o casi traspásalo, ¿no? O cómprate una lámina ahí de la papelería del abrazo de Acatempán, o de la Revolución, o de la Independencia, y no sé, o sea, haz un resumen, o sea, obviamente no es la manera más adecuada para que un niño se enamore de un tema, ¿no? Porque digo, esto principalmente es como en la primaria, ¿no? Secundaria. Entonces, pues, un niño va y compra una lámina de la papelería y pues está llena de texto y es como, uy, no es como que se vaya a enamorar el niño, así, uy, qué divertido, ¿no? O sea, entonces también siento que las maneras en que se enseña este tipo de temas tienden a ser un poquito tediosas, pero para mí es un tema súper interesante, no es tedioso y habla de lo que nos convierte hoy como un mexicano. Entonces vamos a darle en esta ocasión, pues un gran amigo me acompaña, ya ha estado con nosotros en Sobrepensando, y pues vamos con todo con este tema.
Vamos a sobrepensar. Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iVoox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. Ok, bienvenidos a un nuevo episodio más de Sobrepensando con su servidor Abraham Herm. El día de hoy tenemos un invitado especial, como todos los que vienen, un invitado que ya había estado por aquí antes, quien es llamado Lalo Marín. ¿Cómo estás, Lalo? Hey, ¿qué onda? ¿Qué hay, amigos, amigas, gente de YouTube? Espero estén teniendo un excelente día, y si están viendo en la noche, pues una excelente noche. Una vez más, gracias, Abraham, por invitarme a este bonito podcast. Pero cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de la Revolución Mexicana, aprovechando que estamos todavía ahí sentimos el calor, ¿no? de esta fecha que acaba de acontecer, vaya, el 20 de noviembre, el Día de la Revolución. Después del éxito de Día de Muertos, pues estamos aquí abordando los orígenes de la Revolución Mexicana, sí, que obviamente todos ya estudiamos en la primaria, exactamente, hasta casi en el kinder, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a sobrepensar hoy día lo que es la Revolución Mexicana, y vámonos recios, ¿no? O sea, ¿qué es una revolución? Okay. Pues mira, las revoluciones son aquello que suceden, o sea, no pueden suceder sin una razón social, ¿no? Algún cambio que se busque por parte de aquellos que se levantan en armas, probablemente, o levantan sus opiniones políticas. Se levantan en masa, ¿no? No siempre tiene que ser en armas. Exacto. O levantan la voz, digo, también está como el término revolución, que es como dar vueltas, ¿no? O sea, como las revoluciones por segundo de un motor o algo así. Ajá. O sea, lo que me refiero yo es que todo tiene que ver, ¿no? O sea, es dar vuelta a algo, pues. O sea, una revolución es como dar vuelta, de alguna manera. Y tanto en el sentido como mecánico, pues, sí, al sentido metafórico, al sentido social, pues una revolución es como darle una vuelta a algo. Y yo creo que para que exista una revolución debe de haber un régimen, ¿no? O sea, debe de haber un poder o algo... Ajá. O sea, debe haber un estándar, ¿no? Sí. O una ley o un poder que se ejerce. Y sí, entonces ese poder que se ejerce es cambiado. Ajá, porque no están de acuerdo la población con ese poder, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente podemos definir revolución como un poder en contra, o un poder que surge, que nace en contra de un poder que ya se está ejerciendo sobre algo, ¿no? Sobre un país, sobre una casa, sobre, no sé, una ciudad. Que en este caso estamos hablando de un poder político que se ejerce sobre un pueblo. O sea, hay un poder político que oprime. O sea, y cuando digo que se ejerce, digo que oprime a un pueblo, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que genera que haya una revolución, que haya un cambio de tuerca, o que haya un nuevo orden. Sí, y pues fue necesario a inicios del siglo XX, dentro de muchos países, no solamente de América Latina, sino también como en Rusia, en China. Hubo revoluciones casi a la par que sucedía la revolución aquí en México. Pero bueno, ya entrando de lleno en este tema de la Revolución Mexicana, ¿quiénes fueron los precursores? ¿Qué pasó un poco antes de que sea la fecha que todos conocemos? El 20 de noviembre. Pues es el escenario mexicano antes de la Revolución. O sea, obviamente hay que conocer el contexto para poder saber por qué hubo una revolución. O sea, estábamos en un México precario, ¿sí o no? Sí, la sociedad mexicana... 1870 más o menos. Ajá, pues la mayoría era de clase baja. La clase media era inexistente, y la clase alta pues eran solamente un porcentaje mínimo, 5%, 3%. Exacto. Entonces, en este caso, o sea, y cuando hablamos de esta clase baja predominante, estamos hablando de básicamente un 90% de pobres en México. O sea, un 90%. Hazme el favor, bro. Y bueno, ¿y cuál es el otro dato importante? No, deja pensando, deja sobrepensando, bro. O sea, porque es que es un dato muy impactante. Ahorita tenemos un 43% de pobreza en el país, y antes era un 90%. O sea, bueno, creo que ya todos se están como que cuestionando lo mismo que yo, ¿no? O sea, como que carajos. Sí. Pero bueno, otro dato importante es que el 3% de las tierras
en México eran, o sea, solamente el 3% de los mexicanos, más bien, eran dueños de tierras. O sea, todos los demás eran clase trabajadora. O sea, ese es otro dato que te vuela la cabeza. Y qué bueno que tocas este tema de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene un punto clave, precursor de la Revolución Mexicana. En Sonora existía esta mina de Cananea, esta zona de trabajo de Cananea, y los obreros de Cananea inician una huelga para exigir unos salarios dignos que fueran iguales a los de sus trabajadores estadounidenses, porque allí en la mina de Cananea había trabajadores también estadounidenses y a ellos les pagaban 5 pesos la hora y a ellos les pagaban solo 1 peso. Entonces ellos se levantan en huelga y dicen: queremos horarios de trabajo dignos, queremos un salario digno, y, o sea, y ahí había involucrados también otros factores y personas que estaban ya con ideas revolucionarias, pues que que incitaron a estos trabajadores. Era tanta la gente oprimida que obviamente esto no podía durar así para siempre, ¿estás de acuerdo? O sea, porque era la mayoría la oprimida. Entonces, obviamente, es casi, como, casi física, ¿no? O sea, que obviamente en algún momento si son, no sé, por ejemplo, 3 ricos y 97 pobres, pues obviamente en algún momento los ricos, los pobres se van a dar cuenta de: oye, bro, pues yo soy la mayoría, yo puedo tumbar esta raza. Pero mira, el punto tocas de dar algo muy interesante y que hay que ponerlo como el contexto. O sea, en 1870, en esas épocas de precariedad, no había como tal... Esto sucedió en 1907, lo de los obreros. Ajá, lo de los obreros. Ajá. Yo decía como la época, la época de precariedad que abarcó como esos 30 años o muchos más, ¿no? Exacto, entonces a lo que me refiero es que tú diste en un punto súper importante, que no había leyes laborales para el trabajador, no había leyes que no había leyes que protegían al trabajador, no había salarios mínimos y no había turnos de 8 horas, ahí era de que tú trabajas lo que te diga el jefe y no hay como que... O sea, nada te protege, bro. En la Constitución de 1857 no estaba nada de eso estipulado. No había salarios mínimos, no había leyes de 8 horas, no te protegían. O sea, no tenías una protección como individuo de clase baja. Y como tú dijiste, no había clase media, entonces eran como ricos y pobres, y eran más pobres que ricos. Y todos esos pobres, pues obviamente trabajaban para el rico en turnos, pues obviamente brutales, ¿no? Excelente. Ahorita ya me lo definiste todo y me diste paso a seguir con un tema que es que no solamente se resentía en la clase trabajadora, sino que, por ejemplo, aquí vamos a estar hablando muchos nombres de calles que ustedes van a conocer, pero ahorita les vamos a decir quién es quién en esta historia. Los hermanos Magón, Ricardo Flores Magón y pues su hermano, hicieron un periódico llamado Regeneración. ¿Qué se hablaba en el periódico de Regeneración? Fue un periódico que después de algunas publicaciones fue vetado. ¿Por qué? Porque le tiraba al gobierno de Porfirio Díaz. Y pues lo exponía así de que la neta no estás haciendo un buen trabajo. O sea, lo estoy diciendo con las palabras, ¿no? Pero, sí, o sea, parafraseando. Pero también en ese periódico fue uno de los primeros impresiones que empezó como a moverle el chip a varias personas aquí en México, y que hizo que Regeneración fuera un punto de donde partió la revolución para poder gestar esa idea y sembrarla en varias personas. ¿Cómo ves eso? No, sí, o sea, al final de cuentas es cuando, como mucha gente lo sabe, pues el periodismo es uno de los mejores medios de denuncia y también uno de los mejores medios de manipulación. Pero bueno, sabemos que el periodismo, sobre todo, yendo más aparte de la parte de la manipulación o de las mentiras, el periodismo siempre ha fungido como una voz del pueblo, ¿no? Y siempre se ha matado y siempre se ha asesinado a los buenos periodistas. Porque los buenos periodistas son los que dicen la verdad. Ajá, exacto. Y es algo muy presente, o sea, incluso en México ahorita, ¿cuántos periodistas no mueren al año, no? O sea, ¿y por qué mueren? O sea, por decir la verdad. Por eso, los buenos periodistas, los que dicen, ¿sabes qué? El gobierno de ahorita la está cagando, está haciendo cosas malas, está, no sé, desvío de recursos, de tratados bajo el agua, etcétera. Pues los matan, bro, o sea, así como a los ambientalistas. Pero bueno, ya saben, ya sabemos ya sabes lo que opino. Claro. Y tú diste en un punto, y vamos a la parte interesante, vamos a capítulo 1. Porfirio Díaz, el porfiriato. O sea, tú dijiste eso y lo dijiste ahorita como superficial, pero ahora sí vamos al personaje clave de la Revolución Mexicana.
El personaje clave de la Revolución Mexicana o el personaje que la desata, pero no porque haya sido motivada por él, sino que es el que a causa de él surge. Sí, obvio. Y es Porfirio Díaz. O sea, ¿quién era Porfirio Díaz? Vamos a hablar un poquito de él, o sea... Okay. Él nace en una familia pobre, ¿no? O sea, sí, pobre. O sea, en realidad él mismo escribe en su autobiografía que su padre era pobre cuando se casó con su mamá. Sí, y es de ascendencia mixteca, su madre es mixteca, pero él como que rechaza, obviamente lo notamos, rechaza su ascendencia y no se siente perteneciente a los mixtecos. Y hay alguna curiosidad por ahí que vi en internet, que él para no verse como de piel más morena, se ponía como polvo de arroz para que se viera más blanco. Pero bueno, continuando con... No, y los retratos, o sea, él se mandó, como los retratos que hay en el castillo de Chapultepec, él decía que lo pintaran acá como más blanquillo de lo que era. Porque es que Porfirio, en teoría, o sea, o según los registros, y búsquenlo, ¿no? O sea, no nos crean nosotros, era alguien moreno. Sí. Y él en los retratos, o sea, en las pinturas, obviamente, él decía como que le echaran la mano ahí un poquito más francés, o sí, ¿sabes? O sea, como más blanco, vaya. A él siempre le gustaron todas estas cosas afrancesadas, siempre le llamó la atención los adelantos tecnológicos, como él habló con Tomás Alva Edison, bueno, le mandó un mensaje más bien, trajo al cine, trajo el ferrocarril a México, la iluminación en la calle, algunas cosas que se hablan bien de él, pero por allá hay otras cosas que... Pues, Porfirio Díaz, o sea, él, su etapa de poder se llamó el porfiriato, ¿no? Okay. O sea, que eso es básicamente yo creo que una de las etapas más importantes de México, o sea, que más destacan y que hasta ahorita no se deja de hablar, porque, o sea, él estuvo en el poder de 1884 a 1911, estuvo más de 30 años, y él mismo decía incluso... En cada uno que se iba renovando su mandato, él llegaba a decir, no, sí, ya, aquí se acaba, ya cae negro. O sea, es real, o sea, él decía como, no, ya, ahí muere. Y ya luego seguía en el poder, o sea, él se corrompió muchísimo a través del poder. Sí. Y pues obviamente su figura fue como algo incuestionable durante muchos años. Y él mismo, pues, se mantuvo más de 30 años en el poder y o sea, esto era una dictadura. O sea, si tú buscas a Porfirio Díaz en internet, el porfiriato se toma como una dictadura totalmente. Ajá, pues sí, por el tiempo que duró. Exacto. Luego hubo una entrevista que le hizo un periodista estadounidense, pues según era el final de su mandato, ya iba a cumplir él los 80 años. Según yo, has de haber visto alguna información sobre esto. Un periodista estadounidense le hace una entrevista y ya, pues, para que sepamos todos, paz y orden y crecimiento material era el lema del gobierno de Porfirio Díaz. Y en esta entrevista que le hace el periodista estadounidense, dice que él ve que ya está listo el pueblo mexicano para una democracia, para elegir a... Aparte egocéntrico, ¿no? O sea, ajá, ya está listo. Se deja ver, se deja ver. Sí. Y ya está listo el pueblo mexicano para elegir a un sucesor, otro presidente a través de una democracia y sin temor a que se levanten en armas. Eso lo dice en una entrevista, pero luego después se vuelve a reelegir a los 80 años. Es que ese brother que me da opinión a cada rato. Y como comercial, antes de llegar a la parte de la revolución, porque ahí estamos a punto de detonarla. Nada. Ajá, pero ¿por qué el porfiriato era tan malo? O sea, ¿por qué era tan malo al mismo tiempo que fue tan bueno? O sea, que trajo el ferrocarril, trajo la parte eléctrica, trajo, obviamente, creo que fue México el primer país que trajo la parte del cine, ¿no? Con los hermanos Lumière, que creo que vinieron para acá porque Porfirio Díaz... Les mandó una cámara. Exacto. Así es, entonces, lo que quiero decir yo, ¿por qué? Entonces, ¿por qué este brother siendo tan revolucionario de alguna manera en su momento, o tan innovador, o tan moderno? ¿Por qué era tan malo? Bueno, pues porque él le daba la preferencia a las clases altas. O sea, antes no había clase media y él solamente beneficiaba a las clases altas. Y algo específico de Porfirio Díaz es que siempre le dio privilegios a los extranjeros. O sea, los extranjeros, o sea, básicamente... A los franceses. A los franceses y a los estadounidenses incluso, ¿no? O sea, a lo que me refiero yo es como Porfirio Díaz
su manera de pensar es que los dueños de las tierras aquí eran los extranjeros. Entonces, básicamente los mexicanos pobres trabajaban para extranjeros que eran dueños de tierras en México. O sea, México era como... No era México, o sea, México era como un patio de juegos, como ahorita a lo mejor todavía. Un patio de juegos para los... O un patio de dinero para los extranjeros, para los gringos, para los franceses, para los europeos. Ahorita vamos a ahondar en eso. Y este Porfirio, pues estaba encantado, o sea, él era lo que él quería, Le o sea, gustaba. era lo que él permitía. Entonces estamos hablando de que básicamente el petróleo que se extraía de nuestro país era extranjero, o sea, básicamente mire, para no hacerles el cuento largo, los extranjeros se daban grasa o se daban así como a su antojo, porque Porfirio Díaz les permitía comprar tierras aquí y poner a chambear a su raza. Cáiganle O sea, ustedes. básicamente, Ajá. pues no sé, México no era nada, o sea, no tenía... O sea, era pantalla por la parte del ferrocarril, estuvo chido, o sea, obviamente fue lo que cambió y revolucionó el ferrocarril en México, pero pues al final de cuentas era más para ver los intereses de los ricos. Ah, sí. Y el hecho de que pues no hubiese como una identidad mexicana y que obviamente el poder aquí fuera de los extranjeros, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, porque Porfirio era su tirada, vaya. Sí, y ahorita que dices eso me acordé de un comentario que alguna vez Felipe Calderón hizo en una conferencia acá importante. Saludos a Felipe Calderón. No, saludazo. Que pues una vez comentó de que acá en México había una mano de obra así súper potente, súper capaz y tal, pero pues al final de cuentas mano de obra, ¿no? Para invitar a las empresas como Ford y empresas multinacionales a caerle acá. Siento que es algo que también hizo Porfirio Díaz para invitar a los franceses a ver México y fijarse que estaba en el mapa y todo, ¿sabes? Pero pues luego fue confrontado por un personaje pues también histórico que se llamó Francisco I. Madero. Ajá, correcto, Madero. Ya hablamos de Porfirio y estuvimos dándole, ya dimos a Poquito este personaje tan contexto. trascendental y tan importante, y probablemente el más importante. Bueno, viene Madero, ¿no? O sea, Madero. O sea, ¿qué pasa? Pasa eso que tú dices. El Porfirio, o sea, acá como que en un día cae en buen pedo el vato, o sea, se levantó tranqui, se levantó como de buenas y dice, bueno, pues yo creo que ya es hora de que vayan buscando un sucesor para mí. Y México entero se enteró, ¿no? De esto. Sí. ¿Y pero qué pasa? O sea, el Porfirio, el Madero, Francisco y Madero, le toma la palabra y dice, ok, arre, yo jalo, o sea, entonces yo voy a ser el siguiente, o sea, yo estoy dispuesto a ser el siguiente presidente. Pero ¿qué pasa con Porfirio? Dice, no, Se vuelve a reelegir. oye, ¿qué pasó, Lo que bro? te dije. Estábamos cotorreando tranqui, y estaba cotorreando, o sea, era como... O sea, Porfirio era una persona como muy voluble. Porque literal, esto sí lo dijo, ¿no? O sea, dijo que ya es hora de que la reelección y todo. Perdón, de un nuevo presidente, pero luego dice, no, bro, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Todo chido, o sea, era un chiste, o sea. A ver, y le bueno, seguimos. Este es más o menos en 1900, ajá, yo lo voy a seguir un rato. En 1910 más o menos, ¿no? Y de hecho, aquí Madero se agarra de esta frase que dijo Porfirio, de que ya era hora. Y aparte el Porfirio, como se me andaba rajando, pues obviamente el Madero saca su frase que es sufragio efectivo, no reelección. Que es la frase que trasciende, ¿no? Ok. Y qué bueno que saques ese punto de que es la frase que trasciende, porque pues sí, trascendió en boca de Francisco I. Madero, pero en realidad quien sacó esa frase, ¿sabías que fue Porfirio Díaz? ¿Pero por qué? Porque fue en contra de Benito Juárez, porque como que Benito Juárez quería reelegirse otra vez y pues Porfirio dijo sufragio efectivo, no reelección. Se convirtió en aquello que juró destruir el Porfirio, ¿no? Y que destruyó, Qué bien. que destruyó. Qué bien, dijiste un comentario muy acertado ahorita. Y pues sí, Francisco I. Madero la popularizó y pues él hizo muchas cosas. A ver, más. pero entonces Francisco y Madero, para contextualizar, Ajá. o sea, ahí va. le agarra la palabra al Porfirio, ¿no? Como ya dijimos, el Porfirio Ok. se trinca y dice, no, siempre no, carnal. O sea, dijo mamá que siempre no, dice Porfirio, que siempre no, yo voy a seguir acá. Y entonces, ¿qué hace don Porfirio? Encierra a Francisco y Madero, en 1910, si no me equivoco. Igual las fechas, pues igual ahorita... todo lo que estamos diciendo es como un orden cronológico. Puede que fallemos en las fechas porque no somos robots y no estamos como leyendo todo. Pero más o menos en 1910 el Porfirio
le dice, no, bro, la neta no. Y lo lleva a encerrar, al Madero, literal lo encierra. Madero está como 3 meses encerrado, como 2, o sea, un ratito. Y O sea, escribe el plan de San Luis, ¿no? y ahí se pone a pensar, exacto. Se pone a pensar un chingo de cosas el Madero y sale de la cárcel. No sé, pues el vato también era de familia acomodada, obviamente. Entonces sale por sus conectes o porque ya Porfirio le dio chance, lo que sea. Y se va a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, Francisco y Madero crea bueno, levanta el plan de San Luis desde el Gabacho. O sea, él está en Estados Unidos en ese momento. ¿Y qué pasa aquí? O sea, ¿qué es el plan de San Luis? Es como un llamado de Francisco y Madero a levantarse en armas en contra del porfiriato, porque los mexicanos estaban siendo oprimidos, estaban siendo, obviamente, o sea, estaban siendo pues violentados, estaban siendo explotados por el porfiriato. Entonces él dice, vámonos con todo, en 1920, perdón, en el 20 de noviembre de 1910 le damos con todo, o sea, eso es lo que quería hacer Madero con el plan de San Luis, levantar a la raza. Sí. ¿Y qué proponía Madero de alguna manera? Pues, o bueno, parte de lo que Madero quería hacer, según esto, era el plan agrario, ¿no? La reforma agraria, que era como darle prioridades a los campesinos y a toda esta gente que estaba siendo explotada con turnos, sin leyes laborales, sin etcétera. Y esto lo hace desde Estados Unidos. Y entonces, pues el Porfirio intentó como mantenerse. ¿Verdad? Y algo interesante es, o sea, me voy a adelantar un poquito con Porfirio, porque cuando ya él decide salirse del poder, dice, Madero desató al león, veamos si puede controlarlo. Esas fueron las últimas palabras de Porfirio Díaz antes de que se le fuera para abajo. Antes de que se fuera. El show, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, lo que pasa ahí es que el Porfirio intenta controlarlo, y pues ya se da cuenta que no puede. Y creo que por ahí de diciembre, o sea, ya después, o sea, obviamente le toman la palabra a los mexicanos a Madero, se levantan en armas, sí. surge un Emiliano Zapata, surge un Francisco Villa, surge un Pascual Orozco, o sea, jefes revolucionarios con sus ejércitos de campesinos o con sus grupos de campesinos con armas, y pues se levantan, le toman la palabra, ¿no? O sea, al llamado plan de San Luis, la raza hizo caso, ¿sabes qué? Pues íbamos contra esta raza porque nadie está ganando aquí, solo están ganando ellos, los ricos, los extranjeros, los comodines, ¿no? O sea, la gente acomodada. Entonces, pues le toman la palabra. ¿Y qué pasa? O sea, se da cuenta, creo que a finales de 1910, Porfirio Díaz, que ya estaba valiendo cabeza y que no iba a poder contener eso. Entonces, eso en 1911. 1911, exactamente. A finales de 1910, inicio de 1911, el Porfirio dice, pues bueno, pues ya valió cabeza esto, y sí. Firma los tratados de Juárez con Francisco y Madero, que son tratados de paz, en el cual básicamente Porfirio dice, pues ya, güey, dale, o sea, yo ya no puedo, ya me rendí. Y en ese mismo momento, o básicamente casi en breve, se va Porfirio del país. O sea, huye, o sea, básicamente lo corren, casi, sácate de aquí, ya no te queremos, sí. Vamos a hacer nuestro orden nosotros, y se va a Francia. Lo cual es que incluso como metafórico, ¿no? O sea, como el mismo Porfirio siempre vio por los intereses de los franceses, de los gringos, de los extranjeros, y pues bueno, terminó en donde, bueno, pues váyase, o sea. Se fue a donde exacto, quiso. Exacto, y pues medio triste y medio bonito, medio poético y medio trágico, porque Porfirio, pues era México, o sea, Porfirio era el general de México, el chido, ¿no? Que si venías a México te tratabas con Porfirio, sí. Y de repente ya estaba en Francia. Y es como lo trágico bonito, porque se fue de su casa, pero llegó a donde siempre quiso estar. Y lo más interesante de esta parte de Porfirio, como ya para terminar con Porfirio y luego irnos a los otros personajes, sí. Es que el Porfirio se muere en 1915, o sea, la revolución empieza en 1910. Porfirio y Madero hacen los tratados de Juárez, que ya como la tregua y como ya me rendí, en 1911 más o menos. Y en 1915, 4 años después, muere don Porfirio. Aquí mi pregunta sería, y para aterrizar esta parte o terminarla, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Porfirio ya se hubiera muerto de todos modos, aunque no hubiera habido revolución? O sea, porque, no sé, bro, se murió, a lo mejor también se murió por tanto estrés, o a lo mejor ya estaba como para morirse. Pues ya o sea, en 1915 se hubiera muerto Porfirio Díaz de todos modos, es como... Pues ya tenía 80 años cuando se religió. Ponle que cuando murió tenía un poquito más de 80 y tantos años, que era, yo creo que hasta más de la esperanza de vida para un mexicano en ese entonces. Yo creo que... Sí, por medicina. Bueno, aunque Porfirio sí tenía acceso a todo, a los mejores doctores. Pero yo creo que aquí influye
quién era, ajá, como tú dices, la posición que tenía, y en algún otro caso, si hubiera peleado él mismo en la revolución, pues quién sabe, igual y si se esforzaba, seguía manteniendo mano firme y no pasaba nada de lo que pasó, Ajá, imagínate. exacto. Sí, sí, pero yo... Es que se me hace súper mega interesante cómo Porfirio se muere 4 años después de todo el desmadre. O sea, Sí. 1911 lo están sacando del país o se está yendo del país Sí. y 1915 se está muriendo. O sea, tal cual. Ay. Porfirio Díaz muere en 1915. Es como algo No. muy impactante, pero también como que entendible un poco, como dices, como porque ya era una persona grande y aparte tenía pues un estrés. Digo, si de repente uno siente que tiene estrés aquí con un trabajillo X, ¿no? Sí. Ese brother pues tenía todo México en su contra, o sea, eso pues, quieres que no te afecta, ¿no? O sea, tu salud. O sea, su vida cambió para siempre. Algo que no pensaba que iba a cambiar, se le fue para abajo. Porque él está acostumbrado a vivir 30 años como emperador casi casi. Como emperador. Exactamente. O como dictador, que es la palabra correcta. Y pues de repente ya, bro, vámonos. Fuga. Y pues se fue y luego entraron otros personajes a la historia como Álvaro Obregón. Ajá, y en 1911 llega triunfal a la Ciudad de México Francisco I. Madero, llega acá en su caballito, acá como... Porque él estaba en el gabacho, te digo. Entonces, ya de repente, ya cuando Porfirio se fue y todo... Icónica. Ajá, llega Madero acá, bien chido, ¿no? Bien chidote, que ya, bro, ya derrocamos al dictador y yo soy el nuevo... Que digo, Francisco Madero era una persona estudiada, era una persona inteligente, era una persona con formar, probablemente, o bueno, seguramente de familia acomodada, ¿no? No era como cualquier pana, ¿sabes? O sea, Ajá. Pero ¿sabes quiénes no eran unas personas acomodadas, de familia de clase alta o algo así? Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ellos no eran personas acá. De hecho, el mismo Doroteo Arango confesaba su pasado como ladrón. Y él se puso Pancho Villa, bueno, a partir de alguien que conoció y que le enseñó en su banda de ladrones. El Doroteo Arango fue todo un personaje y pues sí me gustaría ahondar en ellos porque tenían ideales bien cabrones. a ver, cabe destacar que Doroteo Arango, o sea, Pancho Villa, y Zapata ya estaban como más o menos un poco de la mano de Madero cuando inició todo esto, ¿no? Porque fueron los Va. primeros... Y de hecho, ahí hay Eso hay que uno... dejarlo claro. Ahí hay uno como escondido, un personaje que nadie habla de él, Pascual Orozco, que también era otro revolucionario, muy parecido a Pancho Villa, muy violento, o sea, tenían esa similitud Pancho Villa y Pascual Orozco, de que pues eran violentos, o sea, eran como pandilleros. El Zapata era un poco más mesurado, era alguien como más trabajador, alguien menos temperamental, ¿no? A lo que nos cuenta. Sí. Entonces, estos tres personajes, ¿cómo surgen? O sea, ¿cómo surge cada uno de ellos? Y bueno, yo creo que para hablar de cada uno de ellos, pues casi que es hablar de los tres juntos, porque los tres son personas de clase baja, son trabajadores, son campesinos. En este caso, Pancho Villa se toma el mal camino, pues de alguna manera, él era ladrón, pero también, obviamente, ¿cómo era posible que a lo mejor, o cuán posible es que Pancho Villa no fuera ladrón si no fuese porque su contexto no le daba para ser nada en la vida jamás? O sea, era como que estás oprimido por una opresión sistemática. O sea, que no hay nada que puedas hacer, bro. Y pues esas fueron sus raíces. Y repito, 90% de los mexicanos eran pobres en el porfiriato. Esas fueron sus raíces y pues él se desarrolló en eso, él no lo negaba. Y luego pues poco a poco fue viendo por el bien de la gente. Mira, un paréntesis pequeño que leí en un comentario también de YouTube y me dejó pensando, nada más lo voy a dejar sobre la mesa, es que por ejemplo Pancho Villa, Emiliano Zapata en esos tiempos, pues si bien eran, también tenían su perfil de bandidos, obvio, sus cosas malas, pero también era como que ellos en verdad veían por el bien del pueblo, porque por ejemplo, el Emiliano Zapata, de lo que más conocemos, y si te acuerdas de algo de la primaria, es que Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, y él tenía una política de mucho, de que la gente, algo autogestivo, ¿no? Como lo que hemos platicado en alguna otra vez, no en podcast, pero sí como que el Emiliano Zapata se veía mucho como por la autogestión,
de que el apoyo entre los ganaderos, el apoyo entre los que tenían su tierra para trabajar, y si, o sea, alejado de las políticas del momento, y ahora, más que nada enfocándose al pueblo. Como comunas de repente, ¿no? Sí. Como sociedades que estamos jodidos, pero, o sea, ni no jodidos porque queramos estar jodidos, sino por la presión sistemática. Pero entre nosotros podemos entre salir nosotros, adelante. o sea, exacto, o sea, él era alguien como más, entre comillas, pacífico, Zapata, a comparación de un Villa, ¿no? Que un Villa era como alguien más temperamental, alguien que ya tenía su pasado, que jamás negó, como dices tú, y Zapata era alguien como... había una dualidad entre ellos dos, pero también había muchas semejanzas. Sí. Entonces, ok, Pascual Orozco era también muy parecido a Pancho Villa, como ya dije. Él también era alguien como inteligente, tenía varios negocios. Él incluso Pascual Orozco llegó a traer armas de Estados Unidos, o sea, aquí a México para la revolución. O sea, era alguien así como que medio astuto, ¿sabes? O sea, como que igual que Villa, alguien que no se andaba no se andaba entre las ramas, hacía las cosas en breve. Y él tenía varios negocios, o sea, tenía varias oportunidades porque era alguien como cierto visionario y literal, y fue a Estados Unidos, se trajo armas de allá y las metió para la revolución. O sea, más o menos Pascual Orozco, ¿no? Que no es tan conocidísimo. Que si no me equivoco, pues es uno de los... Pues de los que representaron los movimientos, ¿no? Revolucionarios. Ahora, otro punto importante. Este pana, ¿no? El Madero. José Madero llega al poder en 1911 y termina en 1913. O sea, él llega ya, o sea, se supone que... aquí el problema con Francisco y Madero, perdón. O sea, Francisco y Madero. Francisco y Madero, digo, ya me autocorregí. ¿Qué problema había? Es que llega, ¿no? Y él era el héroe, era la persona adecuada, era básicamente quien iba a hacer las cosas, ¿no? O sea, era en quien tenía su fe tanto Pancho como Zapata, como Emiliano. Pero sí, cuando llega él, en 1911, pues, dos cosas que manda a hacer. Primero que nada, se cancela la reforma agraria, que la reforma agraria era básicamente, sí se llama así, ¿no? Reforma agraria. Sí, ya. La cancela, y esta reforma agraria era la que buscaba, sobre todo Emiliano Zapata, que buscaba la igualdad entre los indígenas y la igualdad entre los campesinos. Pero él dice, no, bro, ¿sabes qué? Siempre no se va a hacer. Ya en el poder Madero dice esto. Y no solo esto, manda disolver el ejército revolucionario. O sea, es algo que Madero quiere que se haga como presidente. O sea, él siendo primero el que alzó la voz en un plan de San Luis, si no me equivoco. Sí. Ajá, o sea, él alza la voz, Francisco y Madero, en el plan de San Luis, y es el que incita a los mexicanos a hacer todo este desmadre, vaya, o toda esta revolución, y ya estando allá dice, no, bro, no se va a armar la reforma agraria, y hay que quitar el ejército revolucionario de una vez. ¿Qué pasa? Zapata y Villa les dicen, no, bro. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a la escena trágica, que nos puedes explicar un poquito de... Sí, antes de entrar en la escena trágica, que es bueno, los historiadores la catalogan como la parte más importante de la Revolución Mexicana, pero antes de entrar brutal, en eso... ¿no? De repente. Ajá, pues existe un dicho que comentó Emiliano Zapata, donde decía que la silla presidencial tenía una maldición, porque si alguien llegaba allí y se sentaba, se iba a corromper por el poder, cosa que hasta la fecha vemos, ¿no? Persona que se sienta en la silla presidencial queda corrompida por el poder. Y tenía razón en eso Emiliano Zapata, y hasta la quería quemar la silla presidencial. Y pues, no sé, yo creo que tenía razón en eso, pero bueno, ahondando en la... Ajá, como el Juego de Tronos, ¿no? Como quien vio Juego de Tronos, pues, o sea, ahí sí está como es eso, ¿no? O sea, es que sí, esa es una alusión a como o sea, esa frase de Zapata o de Villa, es como, habla de cómo corrompe, ¿no? El poder al humano. Y sí, así siempre pasa, siempre ha pasado. Y en la serie de Juego de Tronos, o incluso en las series de Narcos, pues siempre se ve eso, ¿no? O sea, o en las series de política, o sea, y es que acá había muchísima traición. En la revolución hubo muchísima traición, y vemos un Madero que decepciona sobre todo a Zapata, ¿no? Zapata se lo tomó muy personal, como de... O sea, Zapata, que era alguien que buscaba, como ya dije, la equidad entre indígenas y campesinos hacia las otras clases. Mucho por el pueblo. Y llega este brother y dice, la reforma agraria no se arma. Entonces,
A lo que me refiero, digo, yo ya le cambié el nombre a Madero y a José Madero como el cantante. Saludos a José Madero, el compositor, ¿no? Sí. Pero no, o sea, Francisco y Madero, a lo que me refiero, decepciona a Zapata y decepciona a Villa. Y pues estos brothers pues no se iban a quedar con las manos cruzadas y llegamos a la decena trágica. Ahora sí. ¿Qué es la decena trágica? Ahora sí. Fue un tiempo de los más violentos. 10 días. Aquí en México fue un tiempo de los más violentos donde pues murieron muchos mexicanos en batalla. Y algo, estuve escuchando también a Paco Ignacio Taibo II, les recomiendo sus libros de Paco Ignacio Taibo II, y dijo que ese fue como el último periodo de guerra real que existió en México. O sea, para que dimensionen algo sobre la escena trágica, el historiador importante de aquí mexicano, Paco Ignacio Taibo II, dijo que la escena trágica fue el último periodo de guerra así real, que hubo en México por los muertos, por las armas, por los ejércitos que se enfrentaban, por los ideales. O sea, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Sí, claro, fue un plot twist, ¿no? O sea, de alguna manera. Sí. Y es que la escena trágica es descrita, o sea, a nivel histórico como 10 días de balazos, de muerte, de sangre Sí, en la Ciudad de México, que es donde estaba el presidente Madero. ¿Y por qué, era inimaginable. por qué surge la escena trágica? Y es en 1913, porque Madero llega al poder en 1911, cuando dijimos que llegó triunfal a la Ciudad de México, Sí. y se va en sangre en 1913, su periodo de poder, ¿no? O sea, de estar en el poder. Y llega, es que ese es el punto, o sea, llega Villa y llega Zapata y llegan los revolucionarios así como las clases bajas, por así decirlo, pero que tienen como sus ejércitos y le hacen un cagadero, o sea, pum, bro, o sea, la gente con nosotros no te vas a andar de sí o de si no, o de que siempre no, ¿sabes? O sea, por este incumplimiento de Madero hacia las promesas, pues bueno, los sacan en breve, y uno de los que estuvo apoyando a estos revolucionarios fue Victoriano Huerta, ¿sabes? O sea, Victoriano Huerta fue uno de los que estuvo apoyando tanto a Zapata como a Villa, que estuvo en esta escena trágica, que fueron 10 días, en esos 10 días pues hubo cosas muy lamentables, guerra, y pues termina Madero fuera del poder para que dé pie a que surja un Victoriano Huerta. Después de eso ya vinieron cosas bien tergiversadas, cosas bien de película. O sea, lo que vino después de la escena trágica es una parte importante de la historia de la revolución. Y ahorita que dije de película me acordé que Pancho Villa apareció en unas películas en una película de Hollywood, de hecho. Era muy buscado por los productores de Hollywood porque como que tenía un perfil muy pues revolucionario, vaya, y era muy atractivo para estos productores en Estados Unidos, y hasta tiene su propia película, Pancho Villa, donde la hace de Pancho Villa, y muy popular, fue el actor mejor pagado en esos años. O sea, no, Pancho Villa es un personaje, o sea, que es como que, o sea, era bandido, era sicario, era revolucionario, era líder, Sí. era actor, pero interpretándose a sí mismo, ¿no? Ay, wow. Sí, deja pensando. Ahorita te voy a decir un comentario de por qué también el Francisco y Madero no solamente decepcionó a Emiliano Zapata, por ejemplo, sino que decepcionó también a las mujeres de ese tiempo que estaban buscando el derecho del voto. Mira, aquí voy a hacer una lectura para no errarle. Voy a leer un fragmentito de esto. En 1910 encontramos tímidas demandas para obtener el voto femenino. Francisco I. Madero, quien encabezó el movimiento antirreeleccionista en contra de Porfirio Díaz en la presidencia, potenció las expectativas de algunas mujeres quienes, para apoyarlo en su llegada a la presidencia, demandaron el sufragio. La primera sociedad política feminista en México, formada a fines de 1910 con el objetivo de trabajar por la exaltación del señor Francisco I. Madero a la presidencia y por los derechos de la mujer, se denominaron Hijas de Cuauhtémoc y exigieron intervenir en las elecciones pero pues su petición no fue escuchada hasta 1953, que fue cuando se instauró
instauró el voto de la mujer. El voto aquí en femenino, México. ¿no? Y pues te digo, también ellas no tuvieron la oportunidad de, de votar y tal. Pero desde aquel entonces se estaba queriendo hacer escuchar su voz, pero era ignorada. Era ignorada, luego se hizo otro congreso feminista en Yucatán en 1913, 1916 más bien, y pues promovían el voto de las mujeres y pues la presencia como No, tal. sí, o sea, al final de cuentas esto es algo chido, pero también muy, 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 muy triste. O sea, también es algo muy trágico porque es como el hecho de que desde aquella época, desde 1910 aproximadamente, las mujeres queriendo imponer su voz a través de esta organización que se llamaba Las Hijas de Cuauhtémoc. ¿Y qué pasa? Se le se le hace caso omiso y se van a la guerra, ¿no? O sea, cosas como, sí, está bien, no son cosas como de nosotros. No, o sea, es algo verdaderamente que refleja mucho la realidad de nuestro país. O sea, porque quieras que no, pues no hace muchísimo tiempo de eso, o sea, y de hecho, ajá, ya hace mucho menos tiempo de que la mujer está voto. votando, bro, o sea, 53. 1953. O sea, es algo que me parece muy difícil de creer, me parece, no sé, o sea, uno piensa que, sí, ya estamos como que avanzando y que la sociedad, pero bro, hace alrededor de 50 años, 60, 70 quizás, o sea, no estaba votando la mujer, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo que estamos? O sea, estamos en pañales todavía como conciencia colectiva, como sociedad inclusiva, como sociedad que evoluciona, estamos en pañales, bro. O sea, y esto del voto de la mujer, al menos aquí en México, pero yo creo que en otras partes del mundo todavía se oprime a la mujer. O sea, entonces, ¿cómo hablamos de que, es que la humanidad ahí? O sea, tú ves, la humanidad, siempre que ves como que... revolución y todo, pero pues... Ajá, ves una voz en off o algo así hablando del mundo y de sus avances y la humanidad ha llegado a niveles. O sea, no, bro, o sea, estamos en pañales en muchísimas cosas. O sea, hay cosas en la humanidad que... O sea, hay ahorita países como Arabia Saudita que están en... Peor que en pañales, bro, o sea, no saben ni caminar, o sea, no están ni gateando. O sea, son sociedades que realmente... Y esto lo digo, o sea, como que dando un énfasis en la valía, ¿no? O sea, del género femenino y de todo individuo. O sea, lo que me refiero es que es muy triste y es muy inentendible y, o sea, es algo que me deja sin palabras. Ajá, y te entiendo porque ¿cómo puedes hablar de un avance social sin tener en cuenta el sufragio femenino, la participación femenina dentro de la Revolución O Mexicana? sea, solamente están decidiendo los hombres. Ajá, porque mira, también dentro de la Revolución Mexicana, y ahorita nos volvemos a meter al tema de lleno, porque que voy a decir es un paréntesis. Sí, todo esto es un paréntesis súper contextual, súper importante. Pero ahorita le seguimos con la historia principal. Nada más quiero hacer este paréntesis, por ejemplo, de los corridos que se cantaban dentro de la Revolución Mexicana. Hablaban también sobre las Adelitas. Y ellas eran mujeres luchadoras dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, esto lo sabemos también de la primaria, que escuchamos: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por tierra, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y pues las Adelitas también ayudaban a los revolucionarios. Es algo que se hace eran mujeres empoderadas y mujeres obviamente guerrilleras, o sea, ajá, lamentable, o sea, porque todo lo que tiene que ver con guerra es lamentable, sí. Y al igual que el hombre guerrillero es lamentable, pero obviamente hacían esa diferencia, ¿no? O incluso rompían ese paradigma, que mira, yo aquí quiero dejar algo bien claro, antes de llegar a este punto, a mí se me hace una estupidez, o sea, a nivel humano, la guerra, ¿no? O sea, el hecho de que alguien tenga que ir a la guerra, agarrar un fusil, a pelearse por los intereses de hombres millonarios que no se tocan entre sí y no se ensucian ni la ropa, mientras que la mano obrera está ahí balaceándose, o sea, es una estupidez. Por eso te digo, lamentable que hayan existido las Adelitas y que hayan existido los hombres armados, los militares, lo que tú quieras, los soldados. Pero bueno, o sea, lo que me refiero es que incluso ellas hicieron esa diferencia, ¿no? Como creo que es la película de Mulan, ¿no? De hecho. Sí. Hay como una alusión. Es parecido. Ajá, de que Mulan decide, de que no la quieren ahí porque es mujer, pero ella se entrena y también las Adelitas acá en México. Ajá, qué bueno exacto. destacar este punto, porque no podíamos dejarlas fuera. Porque cuando te lo comentan en la escuela es nada más como,
parte de la clase de que, no, pues estaban las Adelitas, pero no, o sea, ellas ayudaban a los hombres revolucionarios que estaban en el campo de batalla y a veces hasta ellas se metían en batalla. Sí, tenían sus carrilleras, o sea, la Adelita Sí. incluso uno se la imagina como acá encarrillada, ¿no? O sea, como Sí, están las fotos, ¿no? Que tienen aquí mero las balas. su cohete y sí. todo, o sea, su Sí. fusca. No, oye, pero mira, esto de la revolución, o sea, ya dejando un poquito de lado la parte de las Adelitas, Sí, esto claro. de la revolución, o sea, es algo inevitable. Y quiero poner un ejemplo. Va. O sea, estaba Porfirio, ¿no? Don Porfirio bien a gusto, los ricos gozando de todo, de la mano de obra barata, Entiendo. de propiedades de que ni siquiera eran de su país, o sea, bueno, dándose grasa. Te Y sigo. había muchísimos más clases bajas o muchísimos más pobres. Y era inevitable que en algún momento, o sea, ¿tú crees que esos muchísimos más no iban a mandar al Chile a los ricos? O sea, aunque los ricos tuvieran todo el dinero del mundo, si son, no sé, 1000 ricos y 1 millón de pobres, te van a aplastar, bro. ¿Y Sí. sabes algo? No sé si te acuerdas de la película de Bichos. Ok. ¿La recuerdas? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Te acuerdas de la escena donde el saltamontes mayor o el grillo mayor, que son saltamontes, ¿no? Hopper, sí. Ajá. Hay una escena donde están en un bar, así como que pisteando ahí los grillos, o ¿qué son grillos o saltamontes? Saltamontes. Están los saltamontes pisteando y de repente pues tienen como una botella grande de semillas, ¿no? Y le dice, Ajá. oye, pero que se está preocupando porque está viendo como una especie de revuelta entre las hormigas. Entonces le dice el saltamonte chido, ¿no? El líder. Le dice, no, que tenemos que estar truchas porque si no estos se nos van a venir abajo. Y uno acá que está así como medio pedo, le dice, no manches, pero pues no la super... Ajá, O sea, ok. nosotros somos mejores, que van a hacer esas hormigas contra nosotros. Y se enoja el líder y le dice, no manches, o sea, eso es lo que tú piensas. Y el chiste es que le avienta como que una semilla, y le avienta otra, y le avienta otra, y no le hace nada. Y luego le avienta todas las semillas encima, ¿no? Sí, cierto. Lo aplasta, Un golpe o sea, de realidad. Ajá, creo que lo mata, ¿no? O sea, no sé qué pasó con ese vato, porque pues, literal le aventó No todas las vuelve a semillas salir. encima. Ajá. Y le avienta todas las semillas encima, y él dice, esto es lo que va a pasar si dejamos que las hormigas se rebelen. O sea, ellas son muchas más, pero no saben que tienen como que el poder Sí, de claro. vencer. O sea, todas juntas nos pueden oprimir a nosotros los saltamontes, pero ellas no lo saben. Y si dejamos que una se rebele, todas se van a rebelar y se nos van a venir encima y no va a haber manera de vencerlas. Y esa escena de Bichos, o sea, esa escena de Bichos es oro puro, bro. O sea, creo que no mucha gente se acuerda de ella, pero esa escena explica también como la presión sistemática y cómo son menos los que oprimen, pero como los oprimidos no saben que pueden destruir a los opresores, pues no sucede, porque hay como algo psicológico ahí. Y es que esa escena, wow, o sea, simplemente si lo voy a poner ahí en Sí, la descripción. sí, ponla, es por favor. grandiosa. En la revolución existieron como varias partes, porque Paco Ignacio Taibo también lo describe y fue la parte 1 de los hermanos Flores Magón, la parte 2 con Francisco y Madero, la parte 3 cuando Francisco y Madero sale del poder, la parte 4, lo que comentamos de Pancho Villa, Emiliano Zapata. Que esta escena trágica, al final de cuentas, o sea, tiene su nombre ahí poético, Ajá. pero es un golpe de Estado. Y a través de ese golpe de Estado tiran a Madero del poder, por así decirlo. Posteriormente lo apresan y lo matan, junto con su vicepresidente, que creo que se llama José María, no recuerdo el apellido, y sube al poder Victoriano Huerta. Que Victoriano Huerta se supone que también era compa de Madero, pero ya cuando se vino el golpe de Estado, él subió al poder. Sí, dices, no me acuerdo del nombre, pero es el nombre de alguna calle que está por ahí más allá de la calzada, amigos. Si ahí pasan un día, van a decir, este es el nombre que se quería acordar Ahorita este güey. lo checamos en este momento. Sí, sí. Y yo creo que también lo que trajo la revolución después, los años posteriores exactamente a la revolución, es una época bastante interesante de estudiar, porque ahí surgieron entidades. José María Pino Suárez. Pino Suárez, ándale, mira, Él es la calle acá del centro, Pino Suárez, ¿no? O sea, tras el golpe de Estado, apresan a Madero y apresan a José María Pino Suárez. Y los matan. Y los matan. Y ahí se acabó lo que se vendía, ¿no? Se acabó el corrido, ¿no? Como dicen, para José Madero. Y sube Victoriano Huerta. Y ahora sí, ya aclaramos eso. Sí, sí. Y te digo,
los años que vinieron después de la revolución son súper interesantes de estudiar porque ahí era como de que, bueno, sí, pasó la revolución, pero luego que sí, o sea, instauramos un nuevo gobierno, la democracia, bueno, no lo hemos mencionado, pero algo súper importante es que la constitución que seguimos teniendo aún hoy en día fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de Querétaro. ¿Y por quién fue promulgada? Si no Por me equivoco. Venustiano Carranza Garza, Venustiano Carranza. quien nació el 29 de diciembre de 1859 en la región de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Sí. Él es la persona que instauró las leyes que están al día de hoy. Sí. Y bueno, nada más para meter ese contexto, o sea, entonces Victoriano Huerta sube al poder. Lo que pasa con Victoriano es que se puso medio porfirio. Se ¿Por puso qué? bien ¿Por porfirio, qué lo porque dices? como que quería ponerse muy... ¿Cómo decirlo? Muy rígido a través de las leyes, algo que no les gustó ni a Villa, ni a Zapata otra vez, o sea, los que estaban como al margen, pero siempre bien truchas para hacerles un desmadre a quien se pusiera raro. Adelante. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, como que vieron como que se quería poner medio rudimentario Victoriano Huerta y no les gustó, pues, ¿qué pasa, no? O sea, llega otro personaje que ya mencionamos, que es un personaje clave, importante y quien finaliza la revolución casi, que es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza en ese momento era gobernador de Coahuila. Sí, Entonces importante. tenemos una pequeña alianza ahí entre el carrancismo, el villismo y el zapatismo, ¿no? Que ya sabes, los personajes específicos. Y entre ellos se encargan de sacar del poder básicamente a lo que es a Victoriano Huerta. Y de hecho Victoriano Huerta termina huyendo del país también. Porque entre estos tres, vámonos, sácate. Y lo sacan otra vez, o sea, otro golpe de estado de alguna manera. Y por ahí surge un presidente interino, ¿no? Que te recuerdas su nombre, era... Pues el que mencionaste antes de decir el presidente interino, cabe mencionar que en esta época, en 1913, para que lo sepan y luego digan un dato curioso, es que en 1913 hubo un presidente que duró solamente 45 minutos. Ah, sí, yo recuerdo esa anécdota, ¿lo puedes mencionar? Sí, es que ese presidente dio pie a otro presidente pues ya importante, porque pues en la Cámara como que nada fungió él para aprobar algunas leyes, algunas cosas, y luego ya se quitó de presidente. Algo bastante extraño que pues sí quedó marcado en la historia mexicana. ¿Cuál es su nombre de él? Mira, ahorita yo me acuerdo que compré su tarjetita para la primaria, pero su nombre... Es que sí, yo recuerdo la No anécdota sé. perfectamente porque también en clase sí la vi, ¿sabes? Pero igual ahorita lo vamos a... Sí. Se lo vamos a decir. Pero entonces, a ver, ya tenemos aquí. Victoriano Huerta llega al poder a través de un golpe de estado a Madero y él sale del poder a través de otro golpe de estado, por lo que ya dije, ¿no? Carranza, Villa y Zapata. Entonces, mientras que Madero salía del poder en 1913, que es cuando empezaba Victoriano, pues luego dura menos que Madero lo que es Victoriano Huerta. Sale en 1914, o sea, nomás dura un año. Para esto, se pone... O sea, lo sacan así, le dices, ¿sabes qué? Sácate, no nos interesas. Y llega este presidente interino que se llama Eulalio Gutiérrez Ortiz. Que básicamente él estuvo de 1914, del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. O sea, estuvo un mes, o no sé, o sea, 2 meses. Poco. Exacto. Y ahí, después de eso, Carranza toma el poder, pero toma el poder como de una manera no oficial, pero él es como el chido, ¿sabes? Y a lo que me es que es no oficial, tienes el nombre del presidente. Sí, el que duró 45 minutos se llamaba Pedro Lascurain, ajá, y fungió como presidente de México durante 45 minutos. El periodo más corto de un presidente en la historia. El 19 de febrero de 1913, tras la forzada firma de renuncia de Francisco I. Madero. Y él no murió en el poder, ¿verdad? No, pues nada Es que algo importante aquí es como que en aquel entonces los presidentes eran como pollitos de colores, bro. O sea, eran como que ok. los mataban. Él no, pues, pero todos los demás se murieron. Podían seguir. O sea, el Porfirio, bueno, no se murió, lo exiliaron. Madero lo mataron. Victoriano, pues también lo sacaron del país. O sea, había golpe de estado tras golpe de estado. Y pues esto era como bueno, hasta Victoriano Huerta,
también sale por un golpe de estado, entra el que mencionamos, el señor Gutiérrez, y luego ya termina. Carranza agarra como un poder virtual, por así decirlo, porque es el chido, y es el gobernador de Coahuila, y está aparte como de la mano de Villa y de Zapata. Y pues bueno, el punto aquí es que se ponen de acuerdo todos los revolucionarios con el gobernador de Coahuila, que es Carranza, y dicen, pues vamos haciendo algo bien, vamos a organizar como unas reuniones revolucionarias para definir quién va a ser el próximo presidente, vaya, ¿no? Sí. Pero pues a todo esto, pues ¿en qué acaban esas reuniones? O yo quiero ir llegando ya también como a una conclusión de esta parte, o sea, sí, o sea, el Carranza dice, sí, Simón, hay que hacerlas, y llega un punto en el cual hacen estas reuniones revolucionarias, creo que las hacen en Aguascalientes y en Querétaro, sí. Y pues eligen a un presidente, que creo que el presidente que también eligen es el señor Eulalio, ¿no? Eulalio Gutiérrez, y le dicen, no, pues va a ser, le piden a Carranza que entregue el poder, o sea, que ya como que ya se acabó ya elegimos el pueblo revolucionario, lo que viene siendo básicamente el nuevo presidente. Ya Carranza, por favor, pues danos el poder y hay que poner al otro. Pero Carranza dice, no les voy a dar nada, se va a Veracruz, en Veracruz hace su nuevo gobierno, y pues a partir de ello se establece como nuevo presidente, y si no me equivoco dura de 1917 a 1920, y en 1917, digo que ya había un rato en el cual él estaba en el poder, pero no era oficial, ¿sabes? O sea, como en 1916 todavía estaba Carranza diciendo el más poderoso. Que Carranza también era una persona estudiada, o sea, ¿sabes? O sea, era alguien como ya como con contactos políticos, pues ya era gobernador de Coahuila, entonces ya tenía como una imagen. Y el punto aquí es que en 1917 Carranza de alguna manera también como que traiciona, o sea, o como que sí manda al Chile a Villa y a Zapata, pero Carranza hace algo bueno, algo que Madero no supo hacer. O sea, promulga la Constitución de 1917, la más importante y la actual. Sí. Y a través de ello, culmina, pues. y Carranza, o sea, pese a que Madero no supo hacer esto, Carranza sí a lo mejor sí abre a Zapata y sí abre a Villa, y si les dicen él, ustedes ya no son mis compas, pero él sí hace algo bueno, porque hace real la reforma agraria, dice, ¿sabes qué? Ya no son las tierras de los extranjeros, ahora las tierras son de los mexicanos, sáquense de aquí. O sea, aquí el mexicano es el que es dueño de sus tierras, aparte deja de darle el beneficio de que todo el petróleo sea el extranjero, y le da el petróleo a la industria mexicana, y a partir de ello nacen nuevos tiempos de prosperidad, porque todo el tiempo, como con Porfirio, el petróleo iba para los extranjeros, para la raza que no era de aquí. Pero entonces Carranza dice, ya al Chile con los extranjeros dueños de nuestras tierras, al Chile con los extranjeros que nos roban el petróleo, y ya ahora lo de nosotros es de nosotros y nada más. Y esto pues crea pues obviamente ya una economía mexicana que antes no existía. Así ya es cuando en un futuro pueden hacer un Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Exacto. Y hace las leyes laborales para los trabajadores. O sea, a partir de la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, hay un salario mínimo, existe por ley un salario mínimo, claro. Y también existen 8 horas de trabajo. O sea, gracias a Venustiano Carranza Garza, hay 8 horas de trabajo. Entonces es lo que yo digo, como la dicotomía en Venustiano, que sí tiene como un trato medio gacho hacia los revolucionarios, hacia Zapata y hacia Villa, pero él sí hace su chamba, lo que Madero debió haber hecho en 1910, pero que el vato ya luego se abrió y dijo, no, bro, ya siempre, porque es que él sí había dicho, ¿no? O sea, que sí va a haber una reforma agraria, pero ya en el poder dice, no va a haber reforma agraria, bro, y aparte dice, no, y vamos a disolver el ejército revolucionario. Entonces, si Madero hubiera tenido esa sensibilidad, hubiera tenido esa visión para hacer eso en su tiempo, pues no se hubiera hecho tanto, a lo mejor tanto desmauser, ¿no? Tanto desmadre. Sí. Pero Carranza sí trasciende como alguien que hizo algo bien. Sí. Mientras que Madero fue más pantalla que... Vaya. Bueno, que no tanto, porque también por él empezó la revolución, o sea, él fue el que hizo el plan de San Luis. Esa parte se la rescatamos totalmente a Madero, pero ya vimos que también hay muchas mentiras, hay muchas traiciones, hay mucha gente, golpes de estado, sangre, poder, y pues obviamente Venustiano tampoco fue tanto la excepción, porque creo que
Creo que incluso tiene que ver Venustiano Carranza con el asesinato de Zapata en 1919. Sí. Y pues bueno, es lo que te digo, ¿sabes? No cabe duda que este tiempo de la revolución ayudó a forjar lo que pues también es hoy en día el país, las instituciones que hay, el poder judicial, la constitución, el México moderno. Yo creo que viene a partir y se desarrolla a partir de lo que fue la Revolución Mexicana, porque pues yo creo que la Revolución Mexicana también inspiró a otras revoluciones dentro de América Latina. Pero bueno, centrándonos en lo que es aquí mismo el país, yo veo esta época como algo definitivo para lo que somos hoy en día también. Exacto, no, sí, claro, pues es que también, digo, gracias también aquí a Venustiano que promulgó esa constitución, ¿no? Y aparte, y digo, para que Ajá. veas cómo sigue el show, y esto ya no lo considero una revolución, por eso no vamos a hablar de eso, pero Sí. después también es traicionado Venustiano Carranza por Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón es el que sigue el poder. Entonces, digo, todo este tiempo era traición, tras golpe de Estado, tras muerte, tras asesinato. O sea, te Sí, digo, en aquel el entonces... Plutarco Elías Calles. Ajá, en aquel entonces no podías confiar también le salió el tiro por la culata a Carranza, porque lo terminaron asesinando y pues, se dice que fue por la traición de Álvaro Obregón. Ajá, Venustiano Carranza murió en una situación así como muy extraña. Se dice que es un posible suicidio incluso. Sí, quién sabe, la verdad. Ni los historiadores saben o sea, sí se sabe, pero las causas de su muerte que lo circundaron, pues, que lo rodearon, son muy extrañas. ¿Tienes alguna información respecto a ella específica? Yo sé que fue algo raro. Sí, fue algo raro, lo mataron, pero... Y sé que está ligadísimo a Álvaro Obregón, o sea que él sí fue como ahí el que movió sus cartas. Pues sí, en pocas palabras fue eso. Y algo de que importante lo también, matan. algo importante de todo lo que hizo Carranza con la Constitución es que también a partir de todo este nuevo orden establecido a través de la nueva Constitución, que le da más derechos a los mexicanos, que le da leyes laborales, que le da tierras, que les da prosperidad, que les da su propio petróleo, que bueno, que siempre fue nuestro, pero nos lo estaban robando, pues también nace el primer partido político, que es el Partido Nacional Revolucionario, que se llamaba en aquel entonces PNR, Wow. que ahora se llama PRI, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Entonces digo, aquí algo muy interesante que quiero destacar es cómo hay tanta violencia y cómo traición, y como tantas mentiras y como tanta traición entre los políticos, y que nos asemeja pues a lo mejor a algo que hoy en día se ve, ¿no? O sea, el político siempre ha sido más como un ajedrecista que como alguien que se preocupe como por el bien común, ¿no? O sea, se tuvo que hacer todo esto para llegar como un bien común para el mexicano y para que pudiera existir una clase media, pero en realidad, pues todo esto que les contamos pues son traiciones, o sea, son traiciones, son muertes, son golpes de Estado, son mentiras, son... Traición. Claro. Wow. El hablar de la revolución sí me dejó acá bien revolucionado acá. Revolucionó mi cerebro al 1000 por hora, ¿no? A mil por hora y pues la verdad sí me ha gustado platicar de esto contigo. No sé si ahorita tengas algo más que agregar. Pues yo creo que vamos directamente a las conclusiones porque ya le dimos muchísimo por acá a lo que es el tema de la revolución. Sí, el hielo el hielo se derritió, ¿no? Sí, mis conclusiones son que, como ya lo venía comentando ahorita, la Revolución Mexicana fue un parteaguas dentro, no hace falta mencionarlo más, ¿no? Fue un parteaguas dentro de la historia moderna de lo que es hoy en día el país mexicano. Y sí se me hace que pues tanta traición, tanta historia así, más allá de telenovela, como pues un libro abierto, eso fue la revolución y fue una época que hizo abrir los ojos al pueblo mexicano. ¿Para qué? Para poder reconocer sus derechos, en pocas palabras. Exacto, o sea, fue un mal necesario, ¿no? De alguna manera. Sí, de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con lo que dices, de hecho, o sea, es algo que nos hizo abrir los ojos, es algo que hizo que el México dejara de ser tan pobre y que naciera una clase media y que disminuyeran los índices de pobreza a través de tirar el porfiriato. Pero también siento que es la revolución que hay en una falacia, ¿no? O sea, de alguna manera, porque
pues digo, al final de cuentas siempre pasa eso, ¿no? O sea, hay alguien en el poder y el revolucionario lo tira, pero luego ese revolucionario se vuelve como ese, como ese dictador. Interesante ese O sea, comentario. no, nada se compara con el porfiriato, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos tenido otro pan así. Pero a lo que me refiero es que es como, o sea, como cierto personaje político actual, Sí. Okay. que pues tuvo 12 años en campaña luchando para derribar cierto partido, y ya cuando está arriba pues también hay como cosas raras, ¿no? Oh, maldición. O sea, cierto presidente. Tanto. Exacto, entonces digo, ¿de qué sirve como que ser revolucionario si cuando estás en el poder te corrompes? O sea, y todos se corrompen, exactamente. Entonces yo digo, esa es la parte como trágica, pero al mismo tiempo sabemos que la revolución trajo cosas buenas, trajo mucha sangre, trajo mucha muerte, y eso no es justificable en ningún nivel, pero al menos nos dejó esta Constitución de 1917, que es lo que nos da derechos como trabajadores, como humanos y como personas y como mexicanos. Ok, y antes de acabar terminemos con la pregunta del día y terminemos con la recomendación del día. Y la pregunta del día que hoy les pregunto a ustedes, personas que ven Sobrepensado en Aleatorio, es: ¿ustedes creen que se corromperían por el poder? O sea, así real, quiero que me lo escriban en los comentarios. No, pues yo sí haría lo que quisiera, pero también es algo que no sabemos, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? No sé. Te lo dejo de tarea a ti también. Y alguna recomendación que tengamos en este podcast, yo les recomiendo a la banda tapatía de los años 70 que se llama La Revolución de Emiliano Zapata, que no toca muchos temas. ¿Qué es un libro o película? Una banda de rock psicodélico okay. Aquí de Guadalajara de los años 70. La Revo se le llama así de cariño. Y pues tuvieron mucho éxito durante los años 70, también en Holanda, en México, con su éxito Nasty Sex, que pues es un rock and roll muy clásico y que se los recomiendo. La Revo a huevo. Excelente, una recomendación grandísima, no la he escuchado, pero lo voy a hacer. Yo me llevo esa tarea también, y yo les recomiendo pues básicamente que lean las biografías pues, de Venustiano Carranza, de Porfirio Díaz, de Madero, o sea, como que... De varios libros, no solo de uno. Ajá, para que... Sí, exacto, digo, porque no hay tantas biografías, o sea, si hablamos de, por ejemplo, de un Pancho Villa, pues cuántas editoriales no han sacado. O sea, ven algunas que les guste y que sea confiable, y pues lean y entiendan, ¿no?, los contextos de aquellas épocas y las mentes, ¿no?, de estos personajes que llegaron a esta revolución. Claro. Yo tengo por ahí un libro de Venustiano Carranza y está interesante, o sea, todo es sobre él, y pues te das cuenta de muchas cosas. Entonces yo digo, pues chequen su historia. Allá leer y lean libros de la revolución, ¿no? O sea, sí, o sea, un libro así. Para que conozcan su historia. Jamás se va a comparar lo que nosotros estamos diciendo como a un libro que puedan leer como cronológicamente, ¿no? No se queden con lo que nosotros les dijimos aquí, banda. Pónganse a investigar un poquito más. Créanme que pues, nos lo van a agradecer, porque si es algo que te deja impactado, no solamente es de que, a ver, historia. No, también es algo que, pues no manches, una época histórica que te puede enseñar muchísimo y que puedes comparar con la actualidad. Y lo más importante, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por ello vale la pena tocar todos estos temas. Muchas gracias por estar aquí, Lalo. Al final de cuentas, agradezco también a todo el podcast que escucha, porque si llegaron a este punto fue porque les gustó. Espero se les haya hecho ameno. Y pues nada, suscríbanse, denle like, comenten, sigan Estación Aleatoria, por favor, ahí en su canal, Estación Aleatoria, tanto en Instagram como en YouTube. Tiene contenido variado de bandas musicales, de artistas emergentes, de todo, ¿no? O sea, de todo, pero sobre todo esta parte musical que está súper interesante. Una vez más, agradezco a Sobrepensado en Aleatorio por haberme invitado el día de hoy y por haber hablado de un tema tan interesante, tan importante como es la Revolución Mexicana. Esperemos los hayamos hecho recordar y reflexionar también sobre lo que fue esta época. Y pues nada, espero verlos a ustedes en otro podcast. Gracias por darle el apoyo al Día de Muertos y esperemos que este también tenga un nivel de apoyo equiparable a aquel podcast. Gracias. Así es. Muchas gracias a todos por su escucha. Hasta luego, tengan un lindo día. Esto fue Sobrepensando con Lalo Marín y Abraham Herm. Y cuídense. Saludos, banda. Adiós. Cansadón. ¿Qué pedo?
¿Qué?